Buenas tardes a todos y bueno, primero efectivamente le dije a Jorge cuando me invitó, pero cuando recibí el libro, que por cierto tardé en recibirlo porque no sé si estas cosas de la mediología acabó en Colmenarejo, donde yo no estoy, pero lo he recibido prácticamente el viernes o el lunes, no sé ya cuándo, y entonces lo he leído con mucho entusiasmo, que se ha ido enfriando un poco porque he visto que es una ciencia dura, la de ustedes, una ciencia difícil. Yo creo que los juristas éramos un poco crípticos, pero he descubierto que nos superan muy de lejos. Entonces le dije lo primero que le dije, oye, qué lío me has metido, pero bueno, como es un amigo, pues al final debo decir que he aprendido mucho, incluso he sufrido un proceso de transformación, que ahora contaré, y en fin, felicito también a Marcelo Serra por la idea, y la lectura ha sido muy útil por muchas razones, ¿no? Bueno, primero he constatado que es una ciencia importante. Segundo, es una ciencia importante en el momento actual. Yo al hilo de leerla descubría como algunas claves que son aplicables a nuestro momento, a nuestra circunstancia, ¿no? La importancia del lenguaje y sobre todo de las palabras como signos y que van más allá del contenido de lo que denotan directamente, ¿no? Me van a perdonar si a veces cometo un esto y ustedes consideran que soy heterodoxo, porque todo esto es muy complicado. Ustedes lo tienen fácil, pero para mí probablemente no lo sea tanto, ¿no? Pero después de leerlo todo, efectivamente me he visto con alguna duda si tenía que ir al psiquiatra, porque ya empezaba a ver si las palabras, además de lo que significan directamente, tienen otros significados en los que no hemos meditado. Y entonces espero que eso se me pase, no sé si profundizando en la lectura o yendo a un psiquiatra, que tiene que ser desde luego un mediólogo, porque si no, no se va a enterar tampoco. Bueno, lo primero que me he preguntado, por ejemplo, en esta cosa del lenguaje es, ¿y yo qué pinto aquí? Y entonces, al margen de lo que yo pueda decir, está ¿y qué se espera de mí? Y ya estamos en un campo un poco distinto, que es un metalenguaje acerca de qué significo yo. Y perdónenme si a veces hablo un poco de mí, no porque, como decía Unamuno, sea la persona que tengo más cerca, sino porque me han invitado. Y tengo que decir, bueno, ¿y qué se espera de mí para poder satisfacer la curiosidad que una persona como yo viene aquí? ¿Y qué persona? ¿Cuál es el signo? ¿Qué pinto yo aquí? Bueno, primero soy un jurista, profesor de Derecho, y sin duda pues soy también un político, o he sido un político. Y entonces, ¿cuál de las dos cosas, en cuál de las dos claves voy a hacer una interpretación de lo que yo he leído, ¿no? Yo creo que al fin, después de pensarlo mucho, he pensado que la clave más interesante puede ser la de la política, yo creo que también la más actual, pero por algunas razones personales también la clave de profesor de Derecho tendría algo que decir, ¿no? En orden al significante, al significado, a las palabras, a los signos, etcétera, ¿no? Eh, Como profesor hay una cosa que para empezar me habilita a decir algo, ¿no? Y es que mi tesis doctoral era sobre los media, aunque después de oír ahora a Jorge Lozano, no sé si me he equivocado en lo que yo he preparado, porque yo pensaba que los media eran los medios de comunicación, pero me ha dicho que tiene otro sentido, pero yo creo que más o menos lo que había reflexionado nos vale. Mi tesis doctoral fue sobre la televisión. Y producto de esa tesis doctoral, que empecé al poco de terminar la carrera, yo terminé en el 68, después de hacer los primeros estudios de doctorado, me puse a trabajar en la tesis que leí en el año 74. Debo decir que era la primera libro que se hizo sobre la televisión, pero a ustedes no les interesa la televisión jurídicamente hablando, pero de pronto yo me he dado cuenta, y aquí viene mi primera sensación de que me he contagiado de un virus que tiene importancia, y es que aquello que era una tesis publicada luego con el título del servicio público de la televisión, tesis que para hacerla, pues aquí había poca cosa, traté de ir a televisión, en aquel momento, por cierto, le escribí a Adolfo Suárez, que luego fue presidente del gobierno de la transición,
que me atendió amablemente por teléfono y me dirigió a la persona que podía dar alguna documentación, más bien poca, pero bien, mi preocupación era, y ahí está en el título, que era el servicio público de televisión, que es una cosa como un poco aburrida, para un jurista nos dice algo lo que es el servicio público de la televisión, pero que hoy me he dado cuenta, después de leer esto, que aquello era una bofetada al sistema. Luego ya tenemos un título que en términos jurídicos dice algo, pero luego tiene un significado distinto, es un signo, porque y estaba hecho deliberadamente, pero en fin, yo probablemente no era consciente, que era, en ese momento se hablaba de la televisión como un monopolio. En el año 1907 una ley había dicho que todos estos inventos, ondas hercianas, eran dominio público, era un dominio público, sigue siendo un dominio público, descrito de forma un poco rara. El dominio público radioeléctrico es el espacio que atraviesan las ondas. Uno se le inquieta porque dice, en el dormitorio estoy en un dominio público, creo que estaba en mi casa, pero no, estaba en medio de un dominio público porque allí pasan las ondas en todo momento. Pero el sentido que tenía era, aquello es un monopolio, aquello es una regalía, es una propiedad. Y la idea de servicio público no es una propiedad, es algo que está al servicio del público y por tanto ustedes, que lo han regulado como una regalía. Ahora lo hemos regulado de otra forma y no sé si sigue siendo una regalía, pero bueno, idealmente no es una regalía, la función que tiene es garantizar la libertad de expresión, el pluralismo, el servicio a la gente en definitiva. Por tanto, llamarlo servicio público esto no es una finca, esto es algo que tiene que cumplir una misión y era un poco la idea de la tesis. Tiene usted que ordenarlo, tienen ustedes que ordenarlo. Pretensión absurda, naturalmente, la dictadura, pero era, en fin, lanzar un mensaje de lo mal que estaba ordenado aquello. Bueno, por tanto, ya empecé ahí, en fin, ahora uno se da cuenta que como en la obra de Molière de el burgués gentilhombre, pues uno hablaba en prosa sin saberlo, ¿no? Entonces uno dice cosas en un plano, ¿no?, del discurso y tiene una intención que está por detrás de ello. La segunda parte que me ha llevado a pensar, que también tenía que decir algo de la perspectiva, lo que puede aportar un jurista, es las reflexiones sobre McLuhan que se contienen en el libro, ¿no? Yo recuerdo que haciendo el libro, naturalmente, ya en aquel momento me pareció interesante sus reflexiones sobre el medios del lenguaje, etcétera. Y sin embargo, lo que he descubierto aquí es otra cosa también interesante, que es estas primeras obras, o esta primera obra, La novia mecánica, donde hace una aproximación más lineal, más convencional, que luego rompe tanto en el fondo como rompe incluso en la forma, con esa manera mosaico de expresarse. En la primera, La novia mecánica, hace una crítica acerba a lo que se ve en la televisión, a esa especie de cultura de masas, que sin embargo ya te empieza a notar que la propia cultura de masas tiene un sentido, podríamos decir, político, ideológico, que es dominar algo que no se dominaba a través de una cierta manipulación. Pero bueno, sea como fuere, luego da el salto a una perspectiva distinta, pero desde esa primera crítica más directa, más, podríamos decir, comprensible, al menos para mi generación, donde todos teníamos una cierta influencia marxista o marxiana en todo caso, de querer explicar el mundo desde una razón, desde alguna contradicción fundamental que más o menos nos lo explique todo. Y ahora más bien el mundo se explica por una situación caótica que tiene parcelas más o menos coherentes entre sí, pero que un poco se renuncia, si no lo he entendido mal, me perdonan, se renuncia a tratar de buscar un hilo conductor que explique la totalidad. Hay una cierta renuncia, me parece, a la idea de que hay un absoluto marxista o hegeliano que sea capaz de explicar todos y unir todas las cosas. El mundo es, y tal vez esta forma de explicar las cosas en mosaico nos da cuenta de ello, ¿no? Y en ese sentido me reconcilia viendo un McLuhan que parte de un punto y llega a otro también bien interesante. Bueno, esas son mis reflexiones como jurista, o al menos en la experiencia jurídica que he tenido en mi aproximación a estos temas que son objeto de este interesante libro, pero hay otra visión probablemente que es la del político, ¿no?
habiendo sido ministro de Justicia, de Administración Territorial, pues he tenido esa experiencia que al leer el libro me ha parecido muy oportuno en el momento actual, especialmente en el momento actual, y nunca más oportuno que el momento actual, donde estamos ante una crisis de la democracia representativa. No me atrevería a decir, pero podríamos construir o avanzar un poco más, si es una crisis de fondo o es una crisis del signo. No sé, tomemos un signo como puede ser el Parlamento, como el lugar donde se debate y donde el ciudadano expresa cuáles son sus voluntades, donde hay un discurso, una democracia deliberativa también en términos de Habermas. Y sin embargo, lo que vale hoy día es la tertulia, ¿no? El medio es el mensaje, ¿no? Y probablemente el mensaje de la democracia representativa lo estamos teniendo en la tertulia de las televisiones o en las tertulias de la radio, y eso probablemente nos lleva a pensar que algo se está haciendo mal, porque pese a todo, yo, en fin, siguiendo esa distinción que hace Jorge Lozano en su comentario sobre el mito y el rito, ¿no? Y cuando el rito no invoca el mito, entonces es una pura ceremonia, pues yo creo que, no sé si podríamos calificar que el Parlamento es un mito, me parecería exagerado, pero en fin, tal como lo quiero yo aquí expresar, es, en fin, una expresión, es una bandera, es un mascarón de proa de lo que entendemos que es la democracia representativa, ¿no? Y puede estar ocurriendo que no se vea como ya la democracia representativa no es el mito, y por tanto los ritos que vemos en la televisión o en la radio lo oímos o asistimos, pudiera ser solo una ceremonia. Yo no lo creo, pero hay una señal de alarma sobre la que hay que reflexionar, en qué medida los mitos habría un poco que limpiarlos y adecuarlos al momento actual. Y tiene mucho que ver con la forma en que se desarrolla la ceremonia o el rito, ¿no? Tiene mucho que ver, pero ocurre, y luego haré una referencia a otro tema que también tiene que ver con esto, que tiene que ver con un tema que también a Jorge yo creo que le gusta, que es el tema de la transparencia y los secretos, ¿no? Claro, la vida política luego es dura, no digo ya por los insultos que se reciben o se dan o se emiten, sino porque es dura, porque hay que tomar decisiones que son complicadas, ¿no? Y yo recuerdo en mi experiencia en el año 82, cuando uno de los primeros debates que teníamos que hacer en el Consejo de Ministros, y esto tiene que ver con el secreto de las deliberaciones del Consejo de Ministros, pero no voy a revelar ningún secreto de la propia deliberación, había que comprar los F-16 y había un plazo, había del gobierno anterior una fecha para comprarlo o no comprarlo, y teníamos que decidir el gobierno socialista qué hacíamos, ¿no? Más bien pacifistas, en contra de la entrada en la OTAN, pero por otra parte preocupados porque pocos años antes había habido la Marcha Verde, ¿no? Y aunque no se pensara que había que utilizar los F-16, pero podía ser un elemento de disuasión, el tener o no tener los F-16 era un tema difícil, ¿no? Era un tema necesario tal vez, pero difícil de explicar, ¿no? Y eso tiene que ver, ahora luego veré con el tema de los secretos del Consejo de Ministros, ¿no? Pero en fin, yendo al tema de la democracia representativa, claro, hay una visión convencional de la democracia, trataríamos de explicarla en función de la corrupción, el desánimo, la falta de poder. Realmente no somos capaces ya desde España de tomar decisiones, no tenemos ni un banco que pueda emitir moneda ni devaluarla, y estamos en una cierta contradicción porque no tenemos los medios, pero funcionamos como si todavía las elecciones aquí pudieran ser completamente decisivas. No lo pueden ser, pero sí lo pueden ser al menos para mantener en Europa una posición. Pero bueno, estas son aproximaciones convencionales, diríamos, lineales, tradicionales al porqué de la crisis.
Pero probablemente haya otras visiones más mediológicas, ¿no? Que es que la gente no entiende el lenguaje del Parlamento. Le aburre. Y sin embargo, sí entiende la representación de las cosas, de los problemas que se hacen en las tertulias. Probablemente por gente completamente inepta, completamente irresponsable, pero que uno sabe que a la hora conveniente, después de la cena o antes de la cena, o a las 9:30, pone aquello y se entera más o menos, y además se entera de una forma divertida, ¿no? Porque alguien insulta a otro, le ponen verde y aquello, pues le da un... Y no deja de ser interesante porque enseña que efectivamente hay cosas que son serias, pero las aproximaciones generalmente no son serias. Lo que ocurre es que donde son serias son aburridas. Y entonces tenemos que decir, bueno, algo habrá que hacer en nuestra democracia parlamentaria para que la ceremonia o el rito se acerque a la gente y sea comprensible. Ocurre que el rito se acaba contagiando de también la vulgaridad y la mediocridad, ¿no? El debate que hay a veces en estas sesiones de 1 minuto y medio es un debate completamente engañoso, ¿no? El que pregunta ya sabe lo que, en fin, lo que va a preguntar, el que responde sabe lo que va a preguntar y uno está jugando con que al preguntar, decirle una pregunta muy cortita y el que responde está esperando la última, como saben, la última respuesta para dar titulares. Se trata de dar titulares. Pero cuando no se hace así, que no se hace así, por ejemplo, en las comisiones parlamentarias, las sesiones donde ya se aborda sin límite de tiempo un tema, donde preguntan todos los partidos, ahí el tema es aburrido, es el aburrimiento. Sin embargo, ahí sí que se cuentan, ahí un partido pregunta hasta el final lo que quiere preguntar, el ministro de compareciente o quien sea tiene que responder hasta el final, y ahí nos falta que los media no están presentes, o no son intérpretes adecuados, capaces a lo mejor de resumir suficientemente bien. Bueno, tenga quien tenga la culpa, que en este momento no es el caso, lo que sí es verdad es que los medios son absolutamente fundamentales. Nuestra democracia se ha hecho una democracia representativa en donde la representación no está en el Parlamento, la representación está en los medios. Y el lenguaje es un lenguaje distinto, donde tal vez no se trata tanto de saber al fondo quién tiene razón, sino quién ha robado más, lo cual es necesario decirlo, pero sobre todo cuáles son los problemas y cuáles son las soluciones sin tratar de arrancar un aplauso fácil, ¿no? Hay otras cosas que son también curiosas. Yo no sé, tú me paras, yo no sé qué tiempo tengo, pero... Vas bien. Voy bien. Yo recuerdo también otra experiencia de esto de los media, la fuerza y la capacidad que tienen. Una persona conocida mía, tiene un familiar, que tenía un blog de estos, no hace mucho tiempo, y lo sigue teniendo yo creo, Herrero se llama él, Pablo Herrero, un blog donde criticaba, lo digo por el tema de la fuerza hoy del medio, lo que significa el medio, ¿no? Y las virtudes también del medio, porque tal vez he criticado un poco como McLuhan al principio, en La novia mecánica he criticado lo que se dice, pero luego tiene unos valores también muy potentes, ¿no? Y me refiero a este chico, hacía en su blog, criticó algún programa de la televisión, creo que era andaluza, o tal vez no, era Telecinco, yo no sé si el programa se llamaba La Noria, donde iba la madre de alguna de las personas que había sido condenada por este crimen atroz de una chica, no recuerdo el nombre, que en Sevilla me parece que fue asesinada, el cuerpo no ha aparecido todavía. Y este chico sacó en el blog puso: es intolerable que, en fin, se lleve un programa a la madre del asesino para defender a su hijo por una parte, pero también de alguna forma indirecta o directamente para atacar a la propia víctima, ¿no? Y además pagándole. Y entonces empezó a hacer una campaña de esto y se le sumaron pues 10.000, 30.000, 40.000, 100.000, mucha gente. Y empezaron a decir, bueno, hay que decir
a los anunciantes que no financien esto. En un momento dado parece que esa idea llegó a los anunciantes y los anunciantes dejaron de sostener el programa. Yo me entero de ese episodio después, cuando, un año después de que el programa había terminado, el medio de comunicación presenta una querella o una demanda civil. No era querella, o era querella, no sé si era querella o una demanda civil contra esta persona con motivo de que ha coaccionado, ha amenazado a los anunciantes, no sé quién sería, Danone o quien fuera, ¿no? Con que poco menos que si no quitaba los anuncios de ese programa, pues no iban a comprarse, iba a haber una campaña, y claro, ya son 300.000, o no sé cuántos eran al final, que estaban porque no se financiara ese tipo de cosas. Efectivamente se presentó la demanda o la querella, y claro, ¿para qué? Porque entonces ya no fueron 300.000, sino 400.000, 500.000 que dijeron, tiene usted que retirar la querella a los anunciantes, diga usted, y efectivamente la querella se retiró. De forma que tenemos también unos medios que son realmente el lenguaje, por lo que dicen, pero por el poder que tienen, ¿no? El enorme poder que tienen estos nuevos instrumentos de comunicación que hay que tener en cuenta, y en el plano de la reflexión política, al que yo me estoy refiriendo ahora, en el plano de esa reflexión política, Obama, por ejemplo, en su administración ha hecho cosas tales como que si le formulan una pregunta a un ministro, a un secretario de Estado allí, más de 100.000, no sé cuál es el número que han puesto, el ministro está obligado a dar una respuesta pública y también en el Congreso. Es decir, hay unas formas de esto que decimos de crisis de democracia participativa, donde hoy puede haber instrumentos, aparte de que cómo va a ser el escenario del debate en el futuro, y el medio, digo, es efectivamente el mensaje. Vemos cómo esos debates que hay, a veces, hombre, ahora los sigue la gente porque el momento está muy caliente, pero fuera de este momento, en los últimos años parecía que a la gente no le interesaba, como nos interesó, por cierto, en la transición, ¿no? Bueno, pero hay otras formas de esa democracia representativa que yo creo que es inevitable, hay que mejorarla en el plano de los medios. No hablaré de otros planos que yo creo que son inevitables también, que hay que mejorar la sensación de que la gente tenga de que sus representantes son sus representantes. Y eso tiene que ver con el sistema electoral, pero no voy a entrar en ese tema. Pero en el plano de los medios, yo creo que hay que hacer una reflexión sobre la importancia que tiene, porque si no, el Parlamento y la democracia representativa se va quedando fuera de la calle, y tiene que utilizar los medios para que se tenga la sensación de que en efecto no queda fuera de lo que piensa la calle. La última cosa que quería decir, decía antes, era sobre la cuestión de los secretos. También esto es una cosa como muy mediática, ¿no? También es un signo, ¿no? ¿Pero un signo de qué? Un signo de los arcana principis que se decía desde Maquiavelo o antes, los secretos de Estado, más bien malvados siempre, ¿no? Siempre son cosas malas, que son secretas porque son malas. Son eso, los arcana principis. Es un problema de paternalismo. El pueblo no se puede enterar de algunas cosas. Tal vez eso de no podemos decir que vamos a comprar los F-16, no podemos suscitar un debate sobre los F-16, porque inmediatamente puede haber una sensación de que eso no es pacifista. O tiene que ver con una funcionalidad. Por cierto, que el tema el secreto de las deliberaciones del Consejo de Ministros, al igual que el secreto de las deliberaciones en el proceso de toma de decisión, sigue legitimado el artículo 14 de la Ley de Transparencia, pero, digo, puede ser los arcana principis, puede ser las maldades que están encubriendo los secretos, o puede ser una simple funcionalidad. Se decía, por ejemplo, en la época de la transición, que había un ministro de UCD que en cuanto había un debate sobre lo que fuera, él siempre lo daba a la prensa, él siempre se ponía claro como el que había hecho la
posición más llevadera y mejor. Y sin embargo dice, bueno, todo eso puede condicionar el propio debate político. La toma de decisiones puede quedar alterada, puede quedar completamente cambiada si uno está pensando que de eso le van a hacer responsable porque ha votado a favor o en contra, va a sostener una tesis y no otra, ¿no? De forma que hay como tres cosas que tenemos aquí que ver y la importancia también del signo. ¿Qué significa todo esto? ¿A qué nos reconduce, no? Bueno, estas son las reflexiones, no sé si me he extendido mucho, que me ha llevado el libro, de forma que al final, odiándole a Jorge, al amigo, porque me había metido en esto, al final me he reconciliado al descubrir que hay aquí muchas cosas, aparte de una ciencia dura, como he dicho al principio, muchas cosas que debemos acostumbrarnos a ver. Yo, en mi experiencia política, y con esto termino, sí recuerdo que, ingenuos como éramos en el 82, pensábamos que ahí teníamos que imponer nuestra verdad, la verdad absoluta. Y enseguida uno descubre que la política es también un escenario, ¿no? Donde hay que representar una comedia, no porque uno renuncie a la verdad, sino porque a veces es tan difícil olvidarse de que también tiene uno que transar, llegar a acuerdos, encontrar consensos. La mayor parte de ellos santos, en el sentido de que puede tener razón en el contrario, pero a veces no es cuestión de quién tiene razón. Es cuestión de, en temas naturalmente que no sean muy importantes, es cuestión de qué es más importante. Empecinarse uno en que tiene la verdad, es el absolutismo de la verdad, como yo la tengo no llego a ningún acuerdo, o por el contrario, cedo en algo aunque uno tiene la sospecha de que a veces cede, o uno u otro, en fin, según quien le toque, para que el contrario pueda decir que ha votado aquello porque ha influido en la decisión. Todo es como una especie de teatro, ¿no? Donde hay un tema de fondo en el cual tenemos que mantener los temas esenciales, pero luego el propio debate, no el resultado, no la ley que sale, no la decisión que sale, sino el propio debate tiene un valor que sirve a unos u otros para decir que se redimen porque han votado esa ley o no la han votado. Muy bien, pues muchas gracias. ¿Ves cómo no he hecho nada mal en invitarte? O sea, te ha gustado el libro, has aprendido un montón. No, un comentario rapidísimo, para que veas que no es tan complicado. Cuando tú hacías la tesis doctoral, y por eso, y porque habíamos discutido en esta misma facultad sobre cosas de comunicación de la que él es experto, era de muy mal tono citar a McLuhan. Y McLuhan nos parecía un tipo, sobre todo visto desde la academia, un tipo, el cowboy canadiense lo llamábamos, lo despreciábamos, no tenía ningún sentido, decía tonterías, no se entendía nada. Hoy la gente lee a McLuhan porque se ha dado cuenta que en aquellas dispersas, en el cogitus interruptus, como lo llamaba Eco, hay ideas que se han confirmado, ni siquiera si fueran profecías. Y pongo solo dos ejemplos. En esas cosas que a ti te gustan tanto, que por lo que veo ves por la noche después de cenar las tertulias de Intereconomía, es un descubrimiento, es un scoop para la radio de esto, verás que hay una cosa fantástica, que es cuando ves a un personaje que llega a la televisión y lo primero que dice es ¿cuál es mi cámara? No digo más. Y dos, cuando llegó al poder, bueno, al gobierno, lo que fuera en Italia, el grupo Cinque Stelle, lo primero que dice Gerón es en aras de la transparencia absoluta, de la no contaminación, del cambio de la política, etcétera, etcétera, es una negociación en streaming. Y ocurrió un fenómeno curioso. Uno, que toda la tradición del poder y de la negociación es que se sabe, y hay un artículo maravilloso de Bobbio sobre esto, debe haber secreto. O sea, tú no puedes negociar en transparencia. Y dos, que cuando pusieron el streaming, ocurrió un fenómeno curioso, que todos los muchachos jóvenes de Cinque Stelle se miraban entre ellos como si estuviese una cámara, actuaban como si era una cámara y solo les faltaba saludar como el soldado, y efectivamente la sola presencia allí mediática alteraba esto. Ramón Ramos,
catedrático de Sociología, expresidente del CIS, amigo, como he dicho, ha sostenido mucho al grupo GESC, y sostenemos que su opinión sobre esto severa será importantísimo. Quiero aclarar que Max Weber no está incluido, antes de que lo digas, y que lo primero que escribió fue una cosa sobre sociología del periodismo. Bien. Bueno, gracias por la invitación y sobre todo gracias a Marcello. Me encantaría decirlo, caro Marcello, como Anita Ekberg en esto. Marcello, vieni qui, come here. No tengo, no lo intentaré tras mi operación próxima, pero no llego a Anita Ekberg todavía. Bien, creo que es un libro esto. Vamos a ver, voy a utilizar. Veamos las cosas. Yo la presentación de libros más interesantes a la que asistí fue una en la que se decidió, tras largas negociaciones, invitar a Salustiano del Campo, catedrático de referencia en sociología, para presentar en el Círculo de Lectores el diccionario de sociología, que era el resultado del trabajo de prácticamente de toda la comunidad, salvo él. No había participado en ninguna voz. Pero él se había callado, el rencor lo había guardado en el bolsillo y se dejó invitar. Y entonces aprovechó el momento que le dieron la palabra para poner el libro a caer de un burro. Fue la presentación más sorprendente, porque nos quedamos todos boquiabiertos, ¿no? Porque se supone que si uno viene a presentar un libro, no va a decir, señores, no se les ocurra jamás aproximarse a este bodrio, porque van a acabar contaminados mentalmente. Ahora que se supone que uno tiene que tener una posición, digamos, positiva en relación al libro que presenta, y si no, alegar alguna enfermedad transitoria o obligaciones familiares ineludibles para no venir. De forma que si he venido tengo una posición positiva. No voy a hacer una salustianada en este momento. De todas maneras, pienso que yo, lo observo el libro como sociólogo y evidentemente el libro plantea una alternativa relevante en términos sociológicos, e incluso la posibilidad de construir una cierta sociología atenta a un determinado objeto de atención y atenta también a una cierta perspectiva de observación. Y yo lo observo así, el libro, es decir, como sociólogo que le están contando algo que de alguna manera le afecta. No para mal, pero le afecta porque la fábula va de uno, es decir, se refiere a uno. Y desde ese punto de vista, yo creo que el libro es un libro. Se me ocurría el término, me vino inmediatamente a la mente bizarro en el sentido español y en el sentido italiano. En español bizarro significa valiente, arrojado, que se atreve, y el bizarro italiano es más bien extravagante, raro, extraño, ¿no? Pues es una extravagancia valiente o una valentía extravagante, es una mezcla de las dos cosas. Valentía, ¿por qué? Caramba, porque esto compromete a establecer un canon. Y establecer un canon en los tiempos que corren es un acto de una valentía realmente extraordinaria, porque el canon significa establecer el punto de referencia clásico y el conjunto de lecturas que yo tengo que hacer para poder enterarme de algo. De forma que si no sigo esas lecturas, no me voy a enterar de la cosa. Y además, a la hora de construir ese canon, yo creo que lo construye muy bien. Formalmente el libro es un buen libro, con alguna precisión. Digo formalmente es bueno porque va haciendo un viaje en el tiempo, empieza en 1903 y acaba en el 85. Me imagino que esta novela seguirá, es decir, que en el futuro, que hay cosas que se han publicado después del 85 que son significativas, ¿no? Y va dando este paso con una estructura muy lograda, una pequeña presentación, una ficha de presentación que hacen los editores, que ubica al autor y a la obra de una manera muy económica, pero a la vez en lo fundamental, y da paso a un ensayo. Y esos ensayos, en la mayoría de los casos, desde luego en el caso de Jorge,
¿eh? Son magníficos ensayos, ¿eh? Por si acaso, no. Pero no todos están, desde mi punto de vista, a la altura, no a la altura es un poco pretencioso, pero no cumplen lo que debería ser su cometido. Yo creo que un libro con estas características, los ensayos deberían o ser una digestión sistemática del libro en cuestión, que lo represente, que nos lo muestre en lo que tiene de fundamental, que reconstruya su recorrido y fije lo que podemos sacar de él. Y muchos de los ensayos son muy buenos y están hechos con este objetivo, que lo consiguen. Y en otros casos se utiliza más bien el libro que se comenta para pensar más o para ir algo más allá de eso. Es decir, de una manera mucho más selectiva, tirando de algunos hilos porque se piensa que son especialmente relevantes en el momento actual. Ahora bien, hay algunos ensayos también en los cuales se toma el texto que se comenta como un pretexto para hablar de sí mismo sin mucho interés. Y me refiero, ya que no está en la sala y no puede estar, a Maffesoli, ¿no? Digo, porque el ensayo de Maffesoli me parece absolutamente prescindible. Lo digo de verdad, por la razón obvia de que, partiendo de una cosa tan seria como las reflexiones de Heidegger sobre la técnica, se pone a hablar de ese Dionisos que él ha construido, una especie de enano de jardín, fofito y sin interés alguno, que está por lo lúdico, pero lo lúdico como máximo 3 gin tonics, no más, y que realmente no recoge para nada lo que es esa figura de referencia de Dionisos, lo trágico, el esparagmos, el descuartizamiento, la ruptura, cómo debería hacerlo, y sobre todo que no tiene que ver con lo que está comentando. Ese es mi punto de vista, de forma que para un lector tendrá un 90% conseguirá un 90% de satisfacción, en el sentido de que los trabajos son trabajos buenos, donde se me seleccionan algunas ideas o se me da una visión de conjunto, pero alguna visión algo decepcionante. Yo creo que además se trata de un libro que a lo mejor uno, claro, eso hay que decírselo a los editores, se podría haber ampliado en el sentido de haber hecho una selección, pongamos, de 10-15 páginas del texto referido. Pero claro, el editor habrá dicho, hasta aquí hemos llegado, claro, ¿no? Porque eso significa muchas más páginas, sería magnífico, porque entonces se convertiría en un libro de lectura obligada en esta facultad. Que nadie salga de aquí sin haber leído la mediología, ¿no? Porque sería realmente una formación sistemática y una formación donde recogerías las ideas, los temas y los argumentos fundamentales en un campo de indagación, evidentemente sabiendo que no lo puedes agotar. Yo no voy a hacer ninguna referencia a si falta alguien o sobra alguno, digo de los referentes clásicos, no, porque es que eso es la trampa cuando uno forma parte de los tribunales de tesis. Esto no es una tesis, evidentemente, pero tenemos esa malformación, porque últimamente nos vemos continuamente en tribunales. Bueno, pues esto yo ya sueño en tribunal, pues uno dice, señor, ¿le falta algo o le sobra algo? No, ni faltar ni sobrar. Yo creo que lo que está aquí es pertinente, y que como hay futuro por delante, hay la posibilidad de que si esto funciona, que yo creo que va a funcionar, se generen más libros, se podrá ampliar la lista y se podrá poner a otra gente que pueda ser interesante, y sobre todo se podrá profundizar en la conexión mediología-sociología que se esboza al principio, porque claro, se toma en consideración a Simmel, y a Benjamin propiamente, no sociólogo, bueno, está a caballo de miles de disciplinas, ¿no? Pero sobre todo un Simmel, y además un Simmel que es muy sociológico, es el Simmel de analista fino del mundo de la ciudad, con un mundo apresurado, un mundo visual, donde las cosas tienen que entrar por los ojos, donde la verdad se ve, diríamos, donde la verdad se ve. Y lo que no se ve no es verdad. Y con eso jugaríamos a lo que juega también Jorge en su trabajo, es decir, donde la verdad es desplazada por lo verosímil. Y lo verosímil es lo que entra por los ojos, porque la ciudad solo me permite reconocer aquello que se convierte en espectáculo. Porque si no voy distraído, voy pensando en otras cosas.
y yo tengo que fijar claramente mi presencia en términos de un espectáculo memorable para los demás. Y ese trabajo de Simmel es un trabajo magnífico y merece toda la pena que está aquí. Pero bueno, que se podía en el futuro a lo mejor tomar en consideración a quien es posible que fuera, eso me dice Jorge, yo no llegué a tratarlo en personal, la persona más aburrida del cosmos, que era Niklas Luhmann en el trato cara a cara, pero que sin embargo era una inteligencia brillantísima y un analista realmente muy creativo, y que se interesó especialmente con la hipótesis de que los sistemas sociales son sistemas que procesan comunicación, y se interesó esto de manera especial por el tema de la mediación de la comunicación y por el tema de las técnicas de comunicación. Y recogiendo toda esta tradición de la diferencia, el pauta sí, la evolución de las sociedades humanas en términos de sociedades orales, sociedades con escritura gremial y después alfabetización generalizada, y después las sociedades actuales que están, digamos, mediadas informáticamente o por medio de ordenadores y tal y cual. ¿Por qué? Porque se generan mundos de comunicación. Bien, digo con esto que el libro me parece un buen libro y que pone un cierto reto a la sociología. Lo dice al principio. La mediología es una disciplina que elige los media como territorio de observación privilegiado, por lo tanto hay un objeto privilegiado para observar, para el estudio de la sociedad y de sus mutaciones. Evidentemente, claro, esto significa la empresa de la sociología está ahí, ¿no? Yo, como no creo en estas parcelaciones de campos muy estrictas, dicen, no, ese objeto es el mío y no me lo robes, no se te ocurra llevártelo, porque forma parte del patrimonio de la sociología y por lo tanto no puede. Sino pienso que cuantos más puntos de observación y cuantas más miradas se haga sobre lo mismo, tanto mejor y tanto más se nos iluminarán las cosas. De forma que ciertamente a la aproximación más propiamente sociológica está bien sumar la aproximación mediológica. Ahora bien, ¿en qué consiste la aproximación mediológica? Esa es la gran pregunta. Esa es la gran pregunta. Yo creo que lo que generaría una aproximación mediológica sería, y es posible que esté tremendamente equivocado, pero no. Es posible, pero no probable. Es posible, pero no probable. Sería una sociología puramente formal, muy en consonancia con la sociología de Simmel, centrada en el estudio de las formas. Sería una sociología formal. Y sería una sociología que opta por uno de los posibles caminos de la tradición sociológica. Yo creo, es el punto de vista mío, que la tradición sociológica se bifurca en dos trayectorias que resuelven el tema que plantea Jorge en su escrito, que has planteado tú, Tomás, en tu intervención, que es el tema de las relaciones entre rito y mito. Hay una sociología, la sociología de Durkheim, y yo dediqué una parte inicial de mi vida académica a estudiar Durkheim. Esa sociología parte de una idea, en principio contraintuitiva. Bueno, aunque estaba en Goethe, en el principio es la acción, en el principio es el ritual, y por lo tanto en el principio son prácticas repetitivas que se realizan en comunidad y que nos permiten construir una sensación sólida de mundo. Esa es la idea fundamental de Durkheim de las formas elementales. Y a partir de eso, y una vez constituido ese mundo, que es un mundo social y un mundo físico, el mundo de los objetos y el mundo de los sujetos, a partir de eso se plantea el problema del sentido. Por lo tanto, desde el punto de vista de esa sociología, lo importante es el hacer, y solo posteriormente viene el problema de la significación de lo hecho. Ese es un ramal de la sociología. El otro ramal de la sociología invierte los términos. En principio, el problema, desde ese punto de vista, es el problema del sentido, y el problema de la construcción del sentido, y el problema de las estructuras cognitivas que se generan para resolver el problema del sentido. Esto es Weber. Y una vez resuelto eso se proyecta en términos prácticos porque las estructuras cognitivas de sentido acaban generando estructuras prácticas.
Y es bueno, el problema de Weber y la manera de solucionarlo. Bien, la mediología estaría más con la tradición weberiana. Tradición weberiana. Y es más, irían más allá, dirían, no es tan importante, por hablar con Weber, no es tan importante la solución que algunos universos religiosos dan al problema de la teodicea, distintas soluciones que se dieron, y Weber dice que son muy significativas y muy importantes históricamente, como el problema de la teodicea en sí, es decir, como la forma teodicea, es decir, la relación entre el mundo tal como es y un cierto principio de justicia. Siguiendo, yo creo que una mediología estaría centrada en eso, pero yo creo que una mediología centrada en eso, es decir, en las formas que utilizamos para comunicarnos, estaría limitada en sus análisis, porque dejaría de lado el problema de las prácticas o presentaría el problema de las prácticas como un problema puramente inducido, a partir de la lógica de las formas. Este es mi punto de vista. Que es un posible punto de vista. Los papás y las mamás intentaron controlar a sus niños dándoles móviles. Y mírales. Y mírales dónde están los niños. Claro. Es decir, los niños, una forma, suponiendo, los papás y las mamás suponían que esa forma era constrictiva y generaba un tipo de conducta, lo que pasa es que los niños innovaron, inventaron y construyeron un tipo de prácticas que permitía la forma, pero que generaron cosas impensadas. Y en vez de estar cada vez más subordinados y controlados, estuvieron cada vez más descontrolados y menos subordinados. De forma que hay que jugar con esa relación compleja entre una forma de comunicación y las prácticas que se generan alrededor de ella, que nunca son predecibles ni están predeterminadas por la misma forma. Ese es mi punto de vista. Bien, con esto no quiero abusar y llevar más tiempo. Creo que este bizarro libro es un libro muy interesante y que puede aportar mucho, y espero que el hecho de que se presente en la facultad no sea casual. Está en la mente de una persona tan privilegiada como Jorge, estará la idea de que presentando en la facultad se presenta en el espacio donde se tiene que presentar, porque esto tiene, sin duda alguna, una orientación hacia la formación. Y aunque no estamos nada por la cosa didáctica y todas estas cosas, y por los pedagogos, estas cosas que nos irritan, nos ponen de los nervios, sin embargo, a veces es verdad que uno tiene que establecer lecturas que sean muy formativas y que tengan una idea, sobre todo, de la trayectoria del recorrido, qué se tiene que hacer primero, qué después, y qué es lo significativo en cada caso. De forma que presentarlo en esta facultad puede ser la base para que la gente lo lea de una manera, no digo masiva porque nadie lee, sino por una forma selectiva en los próximos